Bueno, vamos a conversar un rato esta tarde, agradeciendo la gentileza y la invitación del doctor Luis Parodi, del Departamento de Educación y Audiovisual del Centro Médico Docente de la Trinidad, para llevarle a ustedes algunos mensajes en relación con el vapeo o vaping, que nosotros lo catalogamos como la copandemia. En primer lugar, quiero explicarles que uno de los problemas de la adicción a los productos con nicotina es que el receptor de nicotina a nivel del sistema mesolímbico, en el sistema nervioso central, genera una liberación de dopamina, y la dopamina es una hormona que tiene que ver con el estado de euforia o de placer del ser humano. De tal manera que, digamos, las relaciones satisfactorias o de placer con la música, con el arte o en el amor generan dopamina, y esa dopamina genera un bienestar, digamos, natural a través de la secreción normal en nuestro sistema mesolímbico. La nicotina, al igual que la cocaína, actúan a nivel de la amígdala y liberan dopamina de manera muy alta inicialmente. Esto hace que cuando caen los niveles de dopamina por la habituación al uso frecuente de la nicotina, se genera un fenómeno que se llama abstinencia, que se traduce en sudoración, palpitaciones, malestar, y eso hace que el individuo vuelva a fumar cigarrillos o a usar el vapor para restablecer los niveles de nicotina iniciales en el sistema mesolímbico. Esto generalmente no ocurre, es decir, lo que existe es una habituación del sistema central, una especie de taquifilaxia, en donde el individuo necesita dosis cada vez más elevadas para producir los mismos efectos euforizantes, por decirlo así. Entonces, si ustedes ven aquí, nosotros tenemos que la abstinencia genera fumar cigarrillos o uso de vapor. Se produce un pico de nicotina que activa los receptores de acetilcolina a nivel del sistema nervioso central, y esto a su vez produce placer, estimulación, mejoría del estado de ánimo, porque se liberan dopamina y otros neurotransmisores. Pero el problema está en que al aumentar los requerimientos de nicotina en el organismo, se desensibilizan los receptores de acetilcolina, de tal manera que se genera una tolerancia. Esta activación de los receptores cae, disminuyen los niveles de dopamina por reducción en los niveles de nicotina, y el individuo, al percibir en el sistema, en su organismo o en la sangre, que los niveles de nicotina disminuyen, eso hace que el paciente vuelva otra vez a usar cigarrillos. Este fenómeno se reproduce casi en todas las adicciones, aunque las adicciones no son iguales. La adicción a la nicotina por cigarrillo, por vapor, no es igual. Mientras más vapor se usa y más nicotina se usa, pues obviamente que la adicción es mayor. Y la adicción de la nicotina es muy parecida a la adicción a la cocaína, de tal manera que es importante, y ya veremos más adelante, porque es importante en los jóvenes y en los niños evitar que ingresen al mundo de la adicción a la nicotina. Los vapers o vapeadores son dispositivos operados con baterías que calientan un líquido en el dispositivo que contiene nicotina u otra sustancia que el individuo inhala. Los cigarrillos electrónicos fueron inventados en China en el 2003 y entran al mercado europeo y norteamericano en el año 2006, inicialmente con la intención de reducir el hábito tabaco. Como han habido, digamos, campañas y leyes, legislación que limitan el uso de cigarrillos en espacios públicos,
las tabacaleras se ingeniaron la manera de producir unos dispositivos que se pueden utilizar que contienen nicotina, pero que a diferencia del cigarrillo no tienen humo ni generan olor porque no son de combustión. De tal manera que las tabacaleras vieron un filón en esta producción o creación de vapers y comenzaron a comprar las compañías pequeñas, digamos, encargándose ya las grandes compañías de adquirir todos los comercios pequeños o las ventas pequeñas de cigarrillos electrónicos. En Venezuela y en otras partes del mundo no existe legislación especial en relación al consumo de vapers o de vaporizadores o de vapeadores. De tal manera que aquí es fácilmente accesible en el mercado normal que existe en los centros comerciales, y también es conocido que se puede acceder a estos productos a través de internet, y existe reparto a domicilio, como nos lo han dicho algunos adolescentes que hemos entrevistado en nuestro servicio. El cigarrillo electrónico está compuesto, fíjense ustedes que en este cigarrillo electrónico simula un cigarrillo convencional, tiene una luz LED roja que, digamos, semeja el carbón del cigarrillo encendido. Tiene una batería que es la que calienta este dispositivo que está aquí metálico, que es el atomizador, y tiene el cartucho que tiene la nicotina que el usuario inhala. Inicialmente los cigarrillos electrónicos fueron catalogados como inocuos, pero recientemente se han relacionado con problemas pulmonares muy severos. El cigarrillo induce la adicción temprana a nicotina y es puerta de entrada para el uso de drogas más fuertes como tabaco convencional, marihuana, cocaína, anfetamina e inclusive opiáceos. El proceso simula la experiencia de fumar un cigarrillo, pero no hay combustión, y el término vaping o vapeo es usado para distinguirlo del cigarrillo de fumar en el tabaco convencional. También es conocido que la nicotina inhibe los impulsos en los adolescentes y altera la capacidad cognitiva de los cerebros en desarrollo. Lo que se ha visto es que la capacidad cognitiva de un joven o de un niño expuesto a nicotina, esta nicotina genera problemas cognitivos a largo plazo y genera también conducta impulsiva que hace que el muchacho pueda consumir otro tipo de drogas, como más adelante lo veremos. Este fue un pool que se hizo, una encuesta que se hizo sobre la conducta sexual y el uso de otro tipo de drogas en individuos que usan vapers. Y fíjense lo que se consiguió, que los pacientes usan alcohol de manera mucho más intensa en individuos. Cuando ustedes comparan individuos que no usan vapers en relación a los que usan vapers, fíjense que aquí la relación es de 6.1 a 43% de los que usaron vapers. ¿Alguna vez usaron opioides? Fíjense ustedes también 26%. Uso de marihuana en los últimos 30 días, las comparaciones son muchísimo mayores. 50% de los pacientes, que los muchachos que usaron vapeadores. Uso de cocaína por lo menos una vez en la vida, 14%. Sexo promiscuo, múltiples parejas, 45% en los últimos 3 meses. Uso de heroína en la vida, mayor también, y uso de metanfetaminas mayor. De tal manera que lo que es importante recordar es que el uso del vapor puede predisponer al muchacho, al joven, a utilizar drogas mucho más fuertes y también a introducirlo en el consumo de cigarrillos de combustible. El mercado y la demanda ha hecho evolucionar modelos y diseños, y la propaganda de jóvenes exitosos, triunfadores en las propagandas que ya no existen en los cigarrillos convencionales, pero sí para los vapers, hacen que los muchachos capten esos mensajes subliminales que les envían y
se ha creado un público joven que se ha estimado en Estados Unidos de mayores de 35 millones de muchachos que usan, por debajo de 24 años, que usan Pampers. En China se calcula más o menos un promedio de 30 millones de jóvenes que usan Pampers. Existe variedades desde la primera, que es el cigarrillo parecido, el que llaman cigar light, que se parece al cigarrillo convencional, que se descartan. La segunda es el tipo lápiz o tanque, que permite regular la cantidad de nicotina que el usuario usa. Y la tercera son personalizadas que ajustan la temperatura a la densidad del vapor. Si el dispositivo calienta más el vapor o el contenido que tiene allí oleoso, usualmente glicerina, el vapor es mayor y el individuo siente que la concentración de nicotina que viene con saborizantes, por lo demás, es mayor y experimenta mayor disfrute, por decirlo así. La cuarta generación, que son los que, digamos, se utilizan con mucha más frecuencia, es tipo pendrive, es de apariencia discreta, es del tamaño de un pendrive, como el que tenemos aquí en la computadora, más o menos de 3-4 centímetros, y tienen un cartucho que puede contener nicotina o tetrahidrocannabinol y son conocidos como Juul, J-U-U-L. ¿Qué tiene el Juul? El Juul tiene 90% de propilenglicol o glicerina, que es lo que produce el vapor, nicotina, 5%, puede contener un cartucho de Juul, puede contener el equivalente a una caja de cigarrillos de nicotina, aproximadamente 50 miligramos, tiene ácido benzoico y tiene saborizantes. Los saborizantes hay más de 10.000, torta de queso, chocolate belga, menta, caramelo, chupeta, torta de queso, muchísimas variedades que no solamente saborizan el vapor que se inhala, sino que también es atractivo a la vista. Y es importante tener cuidado, sobre todo cuando hay infantes en las casas, porque el contenido de esta que le pone al tanque puede tener 20 miligramos de nicotina, ese frasquito. Y resulta que un bebé se puede tomar, un bebé de 2 años o de 3 años, se toma 10 miligramos y la dosis es mortal. De tal manera que hay que tener cuidado porque tienen cereza o tienen canela, saben a chicle, y el niño puede utilizarlo y tomarse en lugar de utilizarlo para otra cosa. Fíjense ustedes cómo es tiene el cartucho, y este es igualito un pendrive. Aquí está el cartucho que se desecha después de que se utiliza y el individuo lo chupa, lo inhala por aquí, por el extremo proximal que estamos viendo. Aquí hay algunas variedades. Fíjense ustedes la densidad del humo, es un tipo tanque, esto es un cigar light, esto es un tipo bolígrafo, este es un tanque también donde utilizan aquí la nicotina con el vaporizante, y este es el Juul con el cartucho. Aquí hay otro tipo, fíjense ustedes, lo pueden tener tetrahidrocannabinol o pueden tener nicotina, y hay muchas. Esta es la cuarta generación que ha desplazado prácticamente a las demás. Esta es una tienda muy pequeña de Caracas. Fíjense ustedes la cantidad, lo atractivo de los colores y la cantidad de variedades que hay. Esta es una tienda chiquitica que tiene 2 metros. Imagínense ustedes las tiendas de los grandes supermercados. Este es un usuario que está poniendo un frasco que tiene el vapor, que tiene el líquido que va a generar el vapor y que tiene nicotina dentro de esta envase, que es lo que va a inhalar. Esto es un usuario en una tienda inhalando un vapor, y fíjense ustedes la densidad de humo que genera cualquier dispositivo de esto. Este humo no huele y no genera calor, ni es humo, es vapor. Se disipa muy rápidamente y puede ser utilizado en ambientes cerrados. Esta es otra variedad. Fíjense ustedes que el costo es 38,50 euros, 38,5 euros cuesta un dispositivo por Amazon. Se puede conseguir por Amazon, y aquí en Caracas se puede conseguir. Ustedes entran en Google y buscan Pampers y verán la cantidad de cosas que se van a encontrar.
Esta es una tienda en Nueva York, fíjense ustedes, ya es un poco más sofisticada, fíjense ustedes la cantidad de cosas que tiene y le dicen a ustedes manténgase en calma y papel. Ese es, digamos, y fíjense ustedes que lo ponen libremente, ya eso no puede ser, nadie puede decir manténgase en calma y fume cigarrillos, pero ellos sí lo pueden hacer porque no existe legislación severa porque prohíba la venta libre de vapers a jóvenes. Esto es para mostrarle a ustedes la venta, fíjense ustedes en el 2017, cómo el Juul llegó a vender 400 millones de dólares. Si ustedes suman todas estas cantidades y le ponen a uno 250, a otro 150 en cifras conservadoras, ustedes pueden darse cuenta que la venta de cigarrillos electrónicos va a sobrepasar la venta de cigarrillos convencionales durante toda la vida. De tal manera que las ventas de cigarrillos electrónicos estimadas para el 2021 alcanzan aproximadamente los 16 mil millones de dólares, 16 billones de dólares de ganancia neta, la venta de cigarrillos electrónicos. Este es un cartoon, una gráfica donde ustedes pueden ver a un muchacho en una clase donde él saca de su morral su Juul y se lo fuma delante de la maestra o detrás de la maestra, pero como no huele ni genera humo, pues fácilmente pasa por los controles y pasa desapercibido aún en los aeropuertos. Esta es una gráfica interesante que define un poco no solamente el comportamiento social, sino cómo el comportamiento social puede llevar a enfermedades. Y resulta que, obviamente, la mayoría de los hábitos que nosotros adquirimos, los adquirimos quizás por identificación con otros. O sea, si nosotros tenemos un amigo que fuma y el amigo, digamos, en la adolescencia, cuando uno empieza a formarse en su personalidad, es muy susceptible de que la influencia pueda alterar la conducta individual. Y esto es lo que ocurre con lo que se llama la red social. Fíjense ustedes que ahorita con la cuestión del coronavirus, nosotros lo que tenemos es esta red social buscando el contacto, el tracing contact. ¿Cuál es la persona que está llevando el virus y se lo está pegando a otro? Bueno, la conducta social determina la conducta de enfermedad o el comportamiento de la enfermedad. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, no se sabe por qué, pero si una persona tiene obesidad, probablemente la amistad con una persona obesa tiene mucho más valor que la carga genética. Y eso existe para muchas cosas, probablemente para diabetes también, para sedentarismo, para gente que se reúne los fines de semana a hacer parrillas y desarrollan síndrome metabólico. Es decir, existe una red social que puede determinar la enfermedad. Y esto es muy importante porque en los muchachos el vapor se ve como un fenómeno de inclusión, de estar en algo, de estar como me dijo una muchacha, se dice estar sonado es decir, como estar en una nota. De tal manera que el vapor a nivel de los colegios de secundaria se ha vuelto prácticamente, o sea, sin que quede ninguna duda, una pandemia. ¿Por qué? Porque hay miles o millones de muchachos menores de 18 años que usan los vapers, muchas veces con el consentimiento de la familia, de los padres, pero con una ignorancia total del riesgo que entraña el usar vapers con nicotina o con tetrahidrocannabinol. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del vapeo? ¿Qué es lo que pasa? Dijimos inicialmente que el contenido en un cartucho o en un tanque de la sustancia o del constituyente del vapor contiene hasta 59 miligramos por mililitro de nicotina, que equivale a 20 cigarrillos, el consumo de 20 cigarrillos. Ellos usan propilenglicol o glicerol para volver denso el vapor que se inhala. Son humectantes que se inhalan. Y hay más de 7.000 sabores, como se lo dije, de frutas, golosinas, alcohol, cola, vainilla, menta,
el diacetil, que es un saborizante de mantequilla, el cinamaldehído canela y el benzaldehído cereza. Son compuestos químicos, muchos de ellos pueden ser cancerígenos a largo plazo. El sabor incrementa la atracción en los jóvenes que se inician y probablemente es mucho más atractivo que el inicio de fumar cigarrillos, porque tienen sabores agradables y eso es lo que hace el enganche para que el individuo se vuelva adicto a la nicotina. Tiene residuos de plomo, de níquel, de cromo, de manganeso, de glicerina, nitrosamina, arsénico, carbonilo, fenoles y cobalto. ¿Por qué? Porque el dispositivo que calienta, la batería que calienta el dispositivo es de metal, y ese dispositivo de metal puede tener residuos de metales pesados que van a generar a temprano o a largo plazo problemas pulmonares muy severos. Y la otra cosa importante es que como el aceite de cannabis es muy caro, entonces a los creadores de estos hábitos hicieron una mezcla con vitamina E. Acuérdense que el tocoferol es aceite. Entonces lo que hacen es que le ponen, o hacen el joule, lo que llaman Dabbing, que es una falsificación que lo hacen en el domicilio, o le ponen al tanque, le ponen vitamina E y le asocian tetrahidrocannabinol, marihuana, y eso se lo fuman. De tal manera que la vitamina E vuelve denso el vapor y el cannabis da la nota, pues el efecto euforizante o tranquilizante o de sociabilización o de desinhibición que producen la mayoría de las drogas. Y eso muchas veces, como se ha incrementado mucho el precio, entonces lo hacen a nivel de los hogares, de las casas, en laboratorios clandestinos, que es lo que se conoce como Dabbing. Y no hay sospechas de que pueden existir otro tipo de sustancias mucho más adictivas y más tóxicas, como pueden ser productos derivados de la cocaína. La prevalencia, estudios en Estados Unidos han demostrado 21% de estudiantes de educación secundaria, high school, utilizan vapers. Es mayor en clases sociales con poder adquisitivo porque el consumo es costoso. Ya dijimos que un joule puede valer $40 más o menos en el mercado, y un joule puede valer, y el cartucho puede costar entre 5 y 8 dólares. De tal manera que si se utiliza, saquen ustedes la cuenta de cuántos se utilizan a la semana y ustedes verán que es un presupuesto bastante alto. Y la otra cosa importante es que 86% de los usuarios pueden utilizar tetrahidrocannabinol en esos compuestos. Entonces, todos los padres conocer pues qué es lo que hacen esos muchachos y evaluar si realmente están utilizando nicotina o tetrahidrocannabinol, en cuyo caso ambas cosas son perjudiciales. En una encuesta que hicimos a través de la hija de una paciente en el servicio de neumología, donde se hizo una encuesta rápida por WhatsApp, se demostró que en estos meses de pandemia más del 50% de los muchachos de educación secundaria menores de 17 años utilizaban vapers, y que el incremento haya sido sustancial, no solamente de usarlo, sino de la frecuencia. De tal manera que, sin ninguna duda, la pandemia ha hecho que se incrementen las ventas y el consumo de los vapers a nivel domiciliario. ¿Cuál es el problema de estos vapers? Los cigarrillos electrónicos aumentan la inflamación pulmonar y el estrés oxidativo. Lo que produce daño pulmonar con cualquier sustancia que se inhale, digamos, ¿por qué el cigarrillo es dañino para el pulmón? Bueno, porque uno tiene un balance de las tasas de control del polimorfo nuclear. El lavado normal alveolar en un individuo sano es macrófago, 80% son macrófagos. En un individuo que fuma, la mayoría de las células son polimorfonucleares, y esas células producen elastasas que destruyen el parénquima pulmonar, produciendo enfisema. Como la incidencia del vapor es muy reciente, porque realmente, si nosotros sacamos la cuenta, ponga del año 2010 para acá, son 10 años, digamos, esto es nada en relación con los estudios que se han hecho del cigarrillo convencional. En el año 40, ya el cirujano general de los Estados Unidos conocía, en 1940, el siglo pasado,
el cirujano general conocía los daños inducidos por el cigarrillo, no solamente el EPOC, sino el cáncer, la enfermedad coronaria, el desarrollo de aterosclerosis. Y resulta que fue hasta el año 65 cuando hubo el warning del cirujano general de los Estados Unidos, donde le advertía a la gente que los cigarrillos producían problemas muy graves. Ahora, ¿qué pasa con el vapor? Que nosotros tenemos muy poco tiempo de exposición, una cohorte de muchachos que ahorita tienen 17 años, pero dentro de 30 años tendrán 47 años, 50 años, y es cuando vamos a ver los problemas terribles que estos vapers generan a largo plazo, porque ahorita vamos a ver cosas que son agudas, que lo vamos a discutir más adelante, pero hay cosas crónicas que tenemos que ver realmente qué es lo que pasa a largo plazo. Los vapers inhiben la respuesta inmunológica. La acroleína que se produce al calentar el propilenglicol y la glicerina producen inflamación crónica y reclutamiento de polimorfonucleares. Los polimorfonucleares no deben existir en el agua bronquial. Hay muerte en la vía aérea, se genera enfermedad pulmonar obstructiva crónica y destrucción del intersticio pulmonar generando enfisema. Hay disminución de la expresión de genes en fosas nasales relacionados con la inmunidad y hay un aumento del receptor de activación de plaquetas que hace más virulenta la infección por neumonía. ¿Cuál es la relación entre el COVID y el vapor? Bueno, la deducción lógica es que si usted tiene el virus, porta el virus y tiene a la persona al lado y le exhala ese vapor, probablemente al exhalar el vapor usted va a contaminar a la persona que tiene al lado. De igual manera, si usted comparte el vapor, probablemente al compartirlo usted también va a contaminar a esa persona. Entonces, no solamente por proximidad, ambiente cerrado, densidad del humo, compartir el vapor y la propia inherencia pues, del efecto perjudicial sobre la inmunidad que es conocido que genere el vapor a nivel de las fosas nasales y probablemente puede hacer que el COVID se adquiera de manera más rápida, aunque esto es una especulación, esperaremos a que resulten de los trabajos a futuro. ¿Cómo se detecta el problema? Es decir, ¿qué fue lo que pasó para que el vapor, que había sido una cosa, digamos, relativamente inocua, de repente hay este boom? ¿Y qué pasó con el vapor? ¿Por qué ha habido problemas con el vapor? Pues resulta que en Estados Unidos hay una cosa que se llama National Syndromic Surveillance Program. Es un programa de vigilancia epidemiológica en todos los centros de salud en los Estados Unidos que se activaron después del 11 de septiembre para luchar contra el terrorismo, contra el bioterrorismo, sobre todo con anthrax u otras amenazas biológicas que pudieran atentar contra la seguridad del Estado. Y resulta que esto fue también lo que ha pasado, que ese sistema de vigilancia es lo que detecta los brotes de COVID en Estados Unidos. O sea, ellos empezaron, fíjense, ya en febrero, finales de febrero, ya comienzan a detectar los primeros casos y rápidamente ese sistema de vigilancia, que es sumamente efectivo, detecta qué es lo que pasa, digamos, quién se sale de la norma, porque este paciente de repente viene con un cuadro respiratorio sin tener evidencia de infección, sin tener contacto con personas que hayan tenido problemas pulmonares, etc. De tal manera que eso llama la atención al sistema de salud y se prenden las alarmas y hay un centro que registra toda esa información. Se hizo un monitoreo en 47 estados porque empezaron a ver como clústeres, como brotes de problemas respiratorios que aparecían en algunos estados de los Estados Unidos. Este síndrome, programa de vigilancia sindromática, ellos pueden ver 70% de los 100 millones de emergencias anuales lo pueden determinar en una semana. O sea, ellos tienen la logística para hacer los diagnósticos que sean probablemente ciertos e incontrovertibles en corto tiempo. Y describen nuevas enfermedades. Por ejemplo, algunas nuevas enfermedades como
botulismo se aparece, o antivirus se aparece, o COVID como apareció, o EVALI. Vamos a ver lo que es el EVALI. EVALI es una injuria pulmonar aguda producida por cigarrillos electrónicos. Es Electronic Vapors Acute Lung Injury. Y EVALI. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que en el año pasado ellos con este sistema, fíjense ustedes que ellos venían una curva que más o menos era plana. Esta curva, una curva que no se veía con muchos picos, pero ellos más o menos en julio, agosto, observan este pico. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque de repente se prende el bombillo y hay una cantidad de pacientes con síntomas respiratorios no explicables. O sea, no explicables porque no es época de virus de influenza. ¿Por qué están acudiendo gente joven sin problemas aparentemente infecciosos, con problemas pulmonares muy severos? Entonces, eso fue lo que prendió el bombillo. Fíjense ustedes que aquí la curva de personas que iban a las emergencias era más o menos plana, y de repente en julio se vio un brote de pacientes con insuficiencia respiratoria, en las cuales la mayoría de los pacientes eran menores de 19 años. Entonces, no es normal. O sea, probablemente una enfermedad epidémica o pandémica como una influenza puede producir esto, pero esto también fue un brote súbito que existió en agosto y que produjo muerte. Entonces, bueno, se hizo la averiguación. Aquí también estamos viendo la frecuencia de visitas relacionadas con consumo de cigarrillos electrónicos, donde la curva viene plana, no hay mucha incidencia, y de repente vemos un pico en septiembre de 2019 de una cantidad muy grande de pacientes que consultaron a la emergencia. Eran en su mayoría pacientes masculinos y bueno, produjo este brote de problemas, donde hasta abril 21 se reportaron 2.800 casos de problemas agudos, que es injuria pulmonar aguda por vapor y cigarrillos electrónicos. Hasta ahora no, hasta abril del 21 habían existido 65 muertes, pero como la inhalación de productos es muy variada, es decir, cada casa comercial vende su componente, como hay componentes muy tóxicos, como ya dijimos, propilenglicol, etilenglicol, glicerol, que generan acetaldehído, acroleína, butano, óxido de propileno, la enfermedad es muy dispersa, por decirlo así, no es un patrón, sino que es una enfermedad que puede producir muchas cosas. Se producía exacerbación de la bronquitis, el asma, y el sabor químico produce irritación, citotoxicidad, probablemente cáncer, y probablemente agrava la apnea del sueño. Bueno, es un capítulo de otro libro, pero lo que les quiero decir es que se produce un cuadro alveolar, se produce un cuadro bronquial, se produce un cuadro en la garganta, se puede producir un cuadro en la lengua. Y lo que se supo también es que los pacientes que tenían injuria pulmonar aguda por cigarrillos electrónicos habían utilizado tetrahidrocannabinol con vitamina E. De tal manera que la combinación de vitamina E con tetrahidrocannabinol puede ser tóxica para el nivel del alveolo. Y este mapa es el mapa que se ve, por ejemplo, igual que para el COVID. Claro, el COVID es una enfermedad de muchísima mayor repercusión y mortalidad, por ser una pandemia altamente contagiosa. Pero fíjense ustedes que los cuadros que hace el CDC son parecidos, es decir, ellos determinan la incidencia de enfermedad, y mientras más oscuro es el cuadro, mayor es la incidencia de afectación por cigarrillos electrónicos o por cualquier otra enfermedad. Entonces, ¿qué fue lo que este brote, qué era lo que había aquí? Había síntomas respiratorios y radiológicos no atribuibles a causas infecciosas. 53 casos cumplieron todos los requisitos, con 83 hombres con una media de 19 años. Había disnea, dolor torácico, náuseas, vómito en 66%. Había leucocitosis en la mayoría, sedimentación globular elevada. El lavado broncoalveolar mostraba 65%
de polimorfonucleares y la tomografía de tórax es anormal. No era anormal. Muchos de estos pacientes requirieron intubación y ventilación mecánica, tenían síntomas respiratorios o tienen síntomas respiratorios en el 98% de los casos. Todos los pacientes tienen infiltrados alveolares y 84 de los pacientes que se registraron usaron vapeadores con tetrahidrocannabinol. Y esta era la pregunta que se le hacían: ¿cuál tipo de vapor usted usa? ¿Usa botella, usa cartucho o usa tanque? ¿Cuáles productos utiliza? Nicotina, tetrahidrocannabinol, sustancias cannabinoides con saborizadas. ¿Ha utilizado usted productos de fabricación casera? ¿Son reusados? Usted utilizó, bueno, preguntas importantes para saber o para conocer cuál era el contenido de lo que utilizaban y si el paciente utilizaba cocaína, opioides u otras drogas ilícitas, y qué hace y si el paciente utilizaba cannabis o cigarrillos de forma fumada, pues, en forma de tabaco. ¿Y cómo se confirma el EVALI? Si usó cigarrillo electrónico o vapeó en los 90 días previos a los síntomas, si tiene infiltrados pulmonares como opacidades en la radiografía de tórax y en la tomografía, hay ausencia de infección pulmonar en el trabajo inicial y no hay evidencia en la historia clínica de un método diagnóstico alternativo, es decir, el paciente no tiene enfermedad reumática, no tiene enfermedad neoplásica, no tiene ninguna enfermedad cardíaca, no está utilizando drogas que puedan producir neumonitis intersticial o afectación pulmonar. De tal manera que lo que define el EVALI o la injuria pulmonar inducida por cigarrillo electrónico es que el individuo en los 90 días previos haya utilizado vapes, que no tenga evidencias de infección en los estudios que se le hacen en la emergencia, y que tenga infiltrados pulmonares alveolares densos. Y lo que vemos es que estos infiltrados pueden parecerse mucho a los infiltrados del paciente con COVID-19. De tal manera que, claro, ahorita todo es COVID-19, pero la idea es ampliar el universo diagnóstico y pensar en otras causas de enfermedad, ¿verdad? Porque no todo lo que brilla es oro, no todo infiltrado alveolar pulmonar es COVID, no es así. Este es un muchacho de 17 años con historia de fiebre, dolor abdominal, náuseas y diarrea. Fue visto por gastro, pensaron que tenía un problema de una enteritis, le dieron metronidazol y levofloxacina como antiemético. Después presentó tos seca y disnea, cayó la saturación 85, la frecuencia subió a 112, febrícula, 18.000 blancos con 94% de polimorfonucleares, PCR es muy elevado en 32 con sedimentación en 68, le diagnostican distrés respiratorio del adulto, intubación traqueal, exploración de infecciones negativa y cuando se le hizo la broncoalveolar tenía los macrófagos estaban cargados de líquido. Recuerden ustedes que uno de los diagnósticos de neumonía lipoídica es lavado broncoalveolar con macrófagos cargados de lípidos. Si ustedes le hacen coloración para lípidos con Sudan 3, los macrófagos se ven llenos de grasa. De tal manera que es un diagnóstico importante. La otra cosa es que el COVID produce insuficiencia respiratoria generalmente en personas mayores. Es mucho más grave después de los 65 años. De tal manera que si ustedes ven un paciente joven, menor de 24 años, con infiltrados alveolares, disnea, hipoxemia, ustedes pueden pensar que es un COVID, pero deben preguntarle si el paciente ha utilizado vapeadores con vitamina E y marihuana. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que el componente de la vitamina E puede alterar el surfactante a nivel del linfocito tipo 2 del alveolo y vuelve el surfactante, lo transforma de gel en fase líquida, y al volverse en fase líquida él
alveolo se colapsa. Puede generar inflamación también, pero al haber el colapso, pues ustedes tienen lo que ocurre muchas veces cuando ustedes infiltran el alveolo de sustancias inflamatorias, que no puede haber difusión del oxígeno porque la membrana alveolo-capilar es sumamente delgada, y si está lleno de líquido, lleno de lípidos, como en este caso, pues el intercambio gasoso se altera de manera severa, generando hipoxemia. Y esta es qué tenían los pacientes cuando hicieron EVALI, cuando presentaron la injuria pulmonar aguda por cigarrillo electrónico. Fíjense que el 94% de 51 pacientes tenían acetato de vitamina E que le añadían al tanque para fumarse la marihuana. Fíjense ustedes, en este caso, un paciente de New England Journal of Medicine, donde ustedes ven infiltrados alveolar. Si nosotros llevamos esta radiografía para la emergencia y no le decimos a los médicos de emergencia ¿qué es esto? Dicen, bueno, es un COVID. Bueno, no es un COVID. Eso es una injuria pulmonar aguda inducida por tetrahidrocannabinol y vitamina E, o el síndrome de EVALI, que es injuria pulmonar aguda producida por cigarrillos electrónicos. Y fíjense ustedes aquí, si nosotros vemos esto aquí, lo llamamos a la emergencia, bueno, eso es un COVID, o esto es un COVID, pero esto no parece, pero esto sí es un COVID, no, esto es distrés respiratorio del adulto, esto es neumonía linfocitaria, esto es alveolitis alérgica extrínseca, y esta es neumonía eosinofílica. De tal manera que tiene poca especificidad la tomografía, muy alta sensibilidad. ¿Qué puedo yo decir ahí? Bueno, ahí hay un problema alveolar. Pero si yo le quito lo de arriba, donde dice vaping associated lung injury, y se lo pongo a los médicos dicen, no, a mí me parece que eso es COVID. No es COVID. Son neumonías intersticiales que se parecen mucho al COVID. Acuérdense ustedes del patrón Crazy-Pavin, patrón de sedimento loco, que se puede ver en muchas enfermedades. Se puede ver en neumocitis carini, se puede ver en proteinosis alveolar, se puede ver en alveolitis alérgica extrínseca, se puede ver en intoxicación con biomicina, se puede ver por intoxicación por nitrofurantoína, se puede ver después de aspiración de contenido gástrico, se puede ver neumonía linfocitaria. De tal manera que buscar para los estudiantes qué cosas da patrón de Crazy-Pavin, y allí va a estar probablemente el COVID-19 también. ¿Cuáles son los hallazgos histológicos? Cualquier cosa puede dar el cigarrillo electrónico. Neumonitis fibrinosa, daño alveolar difuso o distrés respiratorio del adulto, o síndrome de membrana hialina del adulto que ocurre en COVID. La membrana hialina, ¿qué es? Destrucción del intersticio de la membrana alveolo-capilar, exudación de proteínas, y bueno, y toda la cascada de citoquinas que producen macrófagos con interleuquinas, albúmina, proteínas, sustancias inflamatorias que invaden el alveolo y generan distrés respiratorio del adulto. En esos casos los pacientes necesitan altas fracciones inspiradas de oxígeno, hay que ponerlos boca abajo, etcétera, cosas que ustedes saben más que yo. Puede dar neumonía organizada, puede dar bronquiolitis y bronquiolitis constrictiva. La bronquiolitis constrictiva es aquella que le dan a los fabricantes de cotufas de microondas, o los que inhalan arena del Sahara. En veteranos de guerra que venían del Sahara o del desierto en el Medio Oriente, hacen bronquiolitis constrictiva. Y esta bronquiolitis constrictiva puede ser exactamente igual al que produce el vapor. De tal manera que no olvidar los diagnósticos diferenciales de los procesos pulmonares, intersticiales o alveolares cuando estén ante una radiografía. Es muy importante indagar en la historia clínica del paciente. Puede haber hemorragia alveolar, puede haber neumonitis eosinofílica, puede haber neumonía lipoidea, puede haber neumonía intersticial a células gigantes, puede haber neumonía eosinofílica, y puede haber, depende de la sustancia que se inhale, puede existir alveolitis alérgica extrínseca, que se genera por una reacción inflamatoria a compuestos proteicos que se inhalan, básicamente en personas que trabajan en champiñoneras, en silos,
en molienda de caña, pero el vapor puede generar un proceso pulmonar muy parecido. Y aquí está, fíjense ustedes la inflamación, como se tiene que ver el alveolo, ¿no? El alveolo tiene que verse muy tenue, fíjense en la luz, y fíjense ustedes cómo se vuelve eso lleno de membrana hialina. Este paciente tiene un distrés respiratorio muy severo, con cantidad de macrófagos teñidos de una sustancia negra, que no se sabe qué es, ¿verdad? Pero obviamente eso viene del vapor que el individuo inhala al usar el vapor. Esto es muchos pacientes requieren ventilación mecánica, no voy a seguir en esto. Es un riesgo para los motores espontáneos. ¿Por qué? Porque cuando el paciente hace maniobra de Valsalva, si yo me fumo un cigarrillo o un vapor y hago una apnea en inspiración profunda y aumento la presión alveolar, y esa presión alveolar me puede romper el pulmón y generar neumotórax. Y de hecho nosotros tuvimos 2 pacientes aquí, finales del año pasado. Este paciente que tienen aquí, fíjense que tiene enfisema mediastinal. Si ustedes ven aquí el mediastino está lleno de aire, un muchacho de 24 años. Y otro paciente con un neumotórax del lado derecho completo de 100%. Este paciente tenía infiltrado inflamatorio pulmonar. Aquí tiene la neumotórax, pero fíjense, y cuando se le hizo la biopsia pulmonar, que se le hizo una biopsia a cielo abierto, a reparar el neumotórax, porque el neumotórax no cedía, fíjense ustedes la inflamación que vio la doctora Vicky Barriola en esa biopsia, una cosa horrible, pues como está ese pulmón lleno de cosas, de macrófagos, de idiocitos, de polimorfos nucleares, y una sustancia que ella dice que era como una sustancia gelatinosa, probablemente en relación con el tetrahidrocannabinol que el muchacho inhaló. Esto, el cobalto, que es una sustancia sumamente tóxica para el pulmón que genera bronquiolitis. Y la otra cosa que también se sabe es que los vapers pueden originar explosiones localizadas, como ocurre en este caso, como ustedes están viendo aquí, que a este paciente le voló los dientes de la maxilar inferior. Y fíjense ustedes, una fractura de Lefort, le llevó toda la mandíbula con destrucción severa de tejido por explosión generada por el cigarrillo electrónico. Y aquí pueden ver quemaduras también originadas por explosión, o sea que el cigarrillo electrónico puede ser un arma terrible. Entonces, para terminar, es importante, yo entiendo que ahorita todas las publicaciones se van para la cuestión del COVID, y me parece bien, porque realmente nosotros aquí hemos tenido en esta semana lo mismo que les ocurrió a ellos en agosto del año pasado, nos está ocurriendo a nosotros ahorita, que en estas 2 semanas llevamos, no sé, creo que 80, 90 pacientes admitidos con COVID, una cosa espantosa. Pero es importante recordar que hay otras enfermedades que pueden matar, que hacen daño y que se pueden prevenir. Entonces la idea de los médicos, sobre todo cuando van a ver adolescentes o vean padres que tienen adolescentes o niños en la casa, recordar que deben llevarles el mensaje de que el vapeo es un problema grave para la humanidad, muy grave. Ya un individuo de 21 años, de 25 años, que bueno, quiere usar droga y quiere, bueno, si se la puede pagar está bien, ya el problema ya es un adulto, pero un niño no, el niño es una persona inocente que hay que protegerlo. Entonces, es importante recordar que la adicción a la nicotina genera el desarrollo de los cerebros en los niños. Es una cosa que existe en la literatura y es una cuestión conocida. Que la falta de control de los impulsos genera el debut con otras drogas. O sea, nosotros sabemos la adicción a la cocaína y a la adicción a los opiáceos, la adicción a metanfetamina. Entonces, no solamente es que el cigarrillo electrónico es un problema banal, no, es un problema grave porque puede inducir la búsqueda de otras sustancias que son mucho más fuertes y mucho más peligrosas. Las consecuencias del vapeo a largo plazo no las conocemos. ¿Por qué? Porque es poco tiempo, 10 años es muy poco tiempo. Tenemos que esperar décadas que vienen para empezar a ver los problemas que seguramente vamos a ver a nivel de la boca, o a nivel de la laringe, o a nivel de los bronquios, o a nivel de la tráquea, o a nivel alveolar. Hay que esperar
pero se deberían hacer registros. Nosotros intentamos antes de la pandemia comenzar con trabajos en los colegios para tener unas espirometrías de base y ver qué pasan con estos muchachos a lo largo del seguimiento, pero bueno, tuvimos que pararlo por las razones de causa mayor. Es importante también llevarse para la casa que la asociación de vitamina E con tetrahidrocannabinol induce injuria pulmonar aguda que puede ser mortal. Muchachos se pueden morir. Estos dos muchachos que tuvimos aquí no se murieron de casualidad, pero se pueden morir cuando hacen injuria pulmonar aguda por cigarrillo electrónico. Y deben establecerse programas educativos de prevención a nivel de los colegios y a nivel de los hospitales y a nivel de las clínicas para que los familiares, los padres entiendan la gravedad de aceptar que un niño use vapor en la casa. O sea, la prevención es lo más importante porque después de que exista adicción a la nicotina, es muy difícil dejar el hábito. Y se lo pueden preguntar a sus compañeros o a sus amigos que han sido fumadores o a ustedes mismos cuánto tiempo tardaron para dejar de fumar siendo médicos y conociendo todas las consecuencias del tabaco. Bueno, gracias. No sé si habrá tiempo para contestar algunas preguntas. Espero que esto ya le haya dejado muchísimas lagunas en la cabeza e interrogatorios para que ustedes busquen por ustedes mismos la literatura y se darán cuenta de lo grave de este problema. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias a Luis Parodi por ser mi compañero en estas nuevas modalidades de enseñanza a través de Zoom. Gracias.